de regreso. Antes de irnos a la pausa, el doctor Canales nos explicaba las consecuencias de esta evolución demográfica en la que está viviendo nuestro país. Algo no novedoso, doctor, lo hablamos un poco en el corte, un fenómeno que ocurrió ya en otros países y que quizás sirvan como ejemplo para México. Pero retomando lo que decía sobre la situación en México, ¿cuáles serían las consecuencias de no atender este fenómeno que hoy se está presentando? Gracias. Primero hay que entender cuál es el cambio que está ocurriendo. Tenemos normalmente la idea de la pirámide demográfica, que es un triángulo, y que esa ha sido la tradición desde los años 50 más o menos, que viene en esa lógica de pensar la demografía. Y por tanto definimos los problemas demográficos en función de las distintos cohortes que hay, distintos grupos. Eso está cambiando radicalmente y estamos en proceso de lo que se llama envejecimiento. Es decir, estamos transitando hacia una población envejecida, donde la población adulta mayor de 65 años, va a ser no mayoritaria, pero va a ser sobre el 20-25% de la población. Hoy día no llega al 8 o 10%. Esa es la realidad. Ahora, el problema es que esto demora en llegar. Esto es lo que estamos viviendo hoy día, lo vivieron los países europeos como Alemania, Francia, por allá en los años 70. La situación que hoy día tenemos. Nosotros la estamos viviendo igual, un poco más acelerada. ¿Qué implica esto? Que nos podemos tomar en cuenta nosotros, de prevenir, de que el tema del envejecimiento, siempre que lo hablamos, nos lleva a una distorsión. Pensamos en la población de la tercera edad y ¿qué hacemos con ellos? Problemas de movilidad, problemas de salud, abrir nuevas disciplinas de salud para atender a los adultos mayores, etc. Cuando en realidad está bien, pero eso va a ser en 30 años. Hoy día no. Hoy día lo que tenemos que atender, por ejemplo, es este cambio demográfico, esta gran oleada de población, que le llamaron una vez bono demográfico, que es la población de 20 a 50 años más o menos, que es donde está el grueso de la población de México y Jalisco. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa población? Lo que hoy día tiene entre 30 y 50 años, por ejemplo, en 30 años van a tener 60 a 80. Ellos van a ser la tercera edad, el gran bloque de envejecimiento, y van a ser muchos. Entonces, pero no tenemos que esperar a que ellos lleguen a la tercera edad para actuar sobre eso. Hoy día podemos tener políticas sociales, políticas de empleo, de salud, de bienestar, etcétera, de integración, de incorporación de esos a determinados servicios, etcétera, ¿no? De vivienda, para poder atender y que cuando lleguen ellos a la tercera edad ya tengan capacidades de ahorro, tengan resuelto muchos problemas, etcétera, y no lleguen como están llegando hoy día la población envejecida, sin una pensión, con problemas de salud, sin capacidad de movilidad, de desplazamiento en la ciudad, etcétera. Esos son los asuntos. Entonces, cuando uno dice pensemos los cambios demográficos, es para pensar qué puedo hacer hoy con estos cambios demográficos, sabiendo que atendiendo a esta población hoy día de 30, 50 años, puede estar resolviendo un problema en 30 años más. Claro. Doctor Carlos Barba. Sí, bueno, quería retomar un poco lo que estaba diciendo Alejandro hace un rato, que se conecta también con lo que decía el doctor Riccardi. Decía el doctor Riccardi que en Guadalajara más o menos 2.2 millones de jaliscienses reciben un ingreso insuficiente. Y estos malos ingresos están conectados de manera muy clara con niveles de instrucción insuficientes. Ahí se liga la problemática educativa con la problemática del ingreso y del empleo. Y pensando un poco en lo que decía Alejandro hace un momento, ahí se ha medido más o menos los cuáles son, se habla, digamos, en términos de seguridad social, cuando estamos en un régimen en el que las personas a lo largo de su vida laboral van de alguna manera financiando sus pensiones en el futuro. Y hay una tasa mínima que tiene que cada persona pagar para poder aspirar a tener una pensión cuando llegue el momento. Lo que presenciamos ahora es que el 70% de los cotizantes actuales no van a recibir una pensión justamente por las condiciones laborales. Y estamos hablando básicamente también de los jóvenes. Y cuando hablamos de envejecimiento y de las cosas que vamos a enfrentar en el futuro, pues son justamente este tipo de cosas. Hablamos también entonces de que se dice, ya no se usa ahora esto, lo del bono demográfico, pero en realidad es cierto, es decir, en otros países en situaciones semejantes a las nuestras, con la estructura de edades que tenemos ahora, aprovechan el momento para para el crecimiento económico, pero no puede haber crecimiento económico con una estructura laboral y de ingresos como la que tenemos en este momento. Doctor Riccardi.
Sí, viene un poco a colación de lo que acaba de comentar el doctor Barba y de lo que nos decía el doctor Canales, enlazado un poco con estas problemáticas que emergen del mercado laboral en Jalisco. El tema de la carencia por acceso a la seguridad social, entendida como acceso a un sistema previsional para la vejez, se ha reducido en Jalisco, pero esta reducción se debe principalmente al avance de las pensiones no contributivas, a sistemas remediales, como se decía en la cápsula. No obstante, casi el 50% de la población en edad de trabajar se ve afectada por esta condición de pérdida de calidad. Pero lo que quería enfatizar precisamente, y digo que además son muy limitadas en cobertura y insuficientes en cuanto al ingreso que provee a los adultos mayores de 65 años de edad, me refiero a los programas a nivel estatal y federal, pero hay un problema que realmente debe ser atendido con políticas específicas en el mediano y corto plazo, que tiene que ver con la densidad de cotizaciones y el promedio de cotización de estas cortes jóvenes, también de las mujeres y sobre todo de los trabajadores de bajos ingresos, que les pone en riesgo de no poder recibir una pensión por vejez por el sistema Afore a futuro, como se ha dicho, y creo que enlaza perfectamente con el envejecimiento de la población en el estado de Jalisco. Hijo, y ahí sí cae un poco en el terreno de la autoridad. ¿Qué hacemos para garantizar un sistema de pensiones que realmente garantice, valga la redundancia, pues una vejez con los recursos suficientes, maestro? Y me gustaría nada más acotar que finalmente somos un estado, no somos un país, y que dependemos en gran medida también de las políticas federales. Sí, y entonces, ¿en dónde está el ámbito de acción de lo que el Estado puede hacer, ¿no? O sea, la identidad federativa, nosotros nos podemos concentrar, y ahí voy a traer un poco lo que decía el doctor Canales. Tenemos un bloque generacional, por así decirlo, muy grande. Vamos a ser la mayoría de adultos mayores en 30 años, y ahorita esos adultos, esos jóvenes, estamos teniendo índices, por ejemplo, de un alto nivel de obesidad, nos estamos muriendo por cuestiones crónico-degenerativas, y es para el tema de regresar a la salud. ¿Qué habilidades y qué capacidades tienen que tener ahorita los ciudadanos para poder tener una salud digna y una salud pues que se transmita en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí lo que me gustaría volver a plantear es, pues, en qué nivel tenemos que reforzar. Y si una función del gobierno estatal es el tema de la salud a nivel comunitario, a nivel preventivo, ¿no? Claro. Y que también podemos conectarlo con los programas de educación que estamos haciendo, ¿no? O sea, claro. ¿qué cosas tenemos que reforzar? Bueno, es que son varios temas que aquí se han mencionado. Doctor, por favor, sí, antes de irnos a la pausa. Muy cortito. Yo creo que un elemento importante a tener en esto de las políticas públicas, de todas, cuando atendemos temas de población, es entender la población como, en términos longitudinales, es como el ciclo de vida, el curso de vida de la población. Que cuando yo diseño una política, por ejemplo, la que decía de los 1000 días, y para atender a la población recién nacida, no solamente estoy atendiendo un problema hoy día de niños, sino que estoy resolviendo un problema que para el niño va a ser a largo plazo. Totalmente. Entonces, es esa lógica de pensar que y esta es la lógica que decía, cómo meter la población en las políticas, es meter la lógica de la dinámica de las poblaciones en la política. Y por tanto pensar que actuar hoy día sobre una generación no actúa sobre algo hoy día y nada más, sino que eso tiene trascendencia para adelante. Y el sistema de pensiones lo deja clarito. No sacamos nada con llenarnos de seguros para hoy día de que el Estado dé plata a todas las personas de tercera edad, sino resolvemos el problema concreto de cómo se generan los ahorros para las pensiones. Claro. Y eso tiene que ver con trabajo de la gente hoy día trabajadora, no de tercera edad. Y creo que de alguna manera hay algunas políticas públicas que se han ya instaurado. Regresando del corte, me gustaría también ponerlo un poco sobre la mesa, porque me parece que es un ejemplo de cómo las autoridades están siendo conscientes de ello y obligados quizá están actuando. Pero con esto regresamos. Vamos a la pausa.